Muy buenos días, amigas y amigos de Palabra de Café que nos siguen esta noche por Zoom y también por la página de Palabra de Café de Facebook en directo. A todas las personas que se encuentran en la plataforma de Zoom, sí les pedimos por favor silenciar sus micrófonos y también apagar las cámaras por un tema de conectividad, ¿no? Les damos la bienvenida a Palabra de Café, que es una iniciativa ciudadana que ya tiene 3 años y busca hacer una pausa, conversar y fomentar el diálogo saludable, la discusión sobre temas trascendentes y de actualidad. Nuestra iniciativa, que es sin fines de lucro, parte del deseo de contribuir al desarrollo y al progreso del país, ¿no? Para avanzar sobre todo con paso firme y decidido a la celebración del Bicentenario el próximo año, en democracia, con respeto, con justicia e igualdad. Este año 2020, en medio de la pandemia, igual hemos tenido ediciones de Palabra de Café con el periodista Augusto Álvarez Rodríguez, el economista Hugo Ñopo y el analista y consultor Luis Núñez. El tema que nos convoca esta noche en Palabra de Café es problemas y alternativas urgentes en educación. Las interrogantes o los interrogantes que nos planteábamos y que inquietaban en un primer momento eran: ¿funciona el programa Aprendo en Casa del Ministerio de Educación del gobierno? ¿Qué hacer ante más de 230.000 alumnos que hasta hace un mes no están estudiando actualmente en la educación pública y estaban matriculados? ¿Cuál es la labor de los docentes en medio del COVID, en medio de la pandemia? ¿Y qué pueden hacer los padres y madres de familia ante esta situación? Asimismo, el ministro hace aproximadamente 10 días, el presidente de la República hace un par de días, también hoy día el presidente del Consejo de Ministros mencionaban que están pensando empezar las clases de manera semipresencial o presencial en el mes de marzo del año 2021. Por redes sociales, muchos padres de familia indican que esto es muy difícil, hay temor. Una encuesta de hace 5 o 6 días en el diario Gestión mencionaba, encuesta online, que el 74% de padres de familia no piensa enviar a sus hijos a la escuela mientras no hay una vacuna para la pandemia. Hoy día está con nosotros para conversar sobre todos estos temas el reconocido educador y especialista en temas de educación, León Trachtenberg. Él es miembro del Consejo Nacional de Educación, promotor del Colegio Aleph, conferencista, consultor y columnista en diarios y revistas, ¿no? Y ha sido concurrente a medios de comunicación por las entrevistas en temas de educación. Es magíster en educación por la Universidad Hebrea de Jerusalén y también en administración de empresas. Ostenta 4 doctorados honoris causa y fue condecorado en el año 2001 con las palmas magisteriales en el grado de Amauta. Asimismo, es autor de 16 libros sobre temas de educación peruana. Vamos a seguir la misma dinámica que tenemos en Palabra de Café, es decir, un momento de diálogo con León Trachtenberg y luego pueden venir las preguntas a las personas que están en Facebook, pueden escribirlas directamente, o perdón, acá en el Zoom por el chat. Dejamos a León, a quien le damos las gracias y la bienvenida en Palabra de Café. Adelante, buenas noches. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación que me da oportunidad de interactuar con el público que sigue Palabra de Café. Siempre es interesante este formato de una primera provocación, una presentación de parte del expositor, pero después el intercambio a partir de las preguntas que hace la gente que asiste, porque va más directamente al grano de aquello que es la preocupación específica de cada cual. Yo voy a partir de las preguntas genéricas que dieron origen a la invitación para hacer una presentación inicial de unos 20 minutos o algo así, que sirva como una especie de paraguas, de conceptos, de ideas, para luego, digamos, empezar a interactuar con las preguntas que ustedes tengan a bien formular. Voy a compartir pantalla para que podamos ver mejor digamos, algunas láminas que van a servir de apoyo para los conceptos que voy a desarrollar. Dicho sea de paso, está ahí mi página web, mi blog, porque muchas veces algunas de las preguntas que interesan al público
están desarrolladas en extenso, más allá de lo que yo diga en una conferencia, en mi blog, donde pueden encontrarlo, de manera que se los dejo ahí por si les interesa. Es muy sencillo, simplemente se ponen apellido y encuentran el blog. Vamos a empezar con Aprendo en Casa, que fue el primer tema. Lo que hay que entender es que en marzo, el 11 de marzo, habían empezado las clases casi todos los colegios privados y algunos estaban por empezarlos. Habían tenido apenas una semana de clases o algo así, y vino la orden del gobierno de suspender clases y pasar a un modo virtual. Y obviamente todo el Ministerio de Educación y los profesores, los colegios, estaban preparados para un año de educación presencial, tanto desde el punto de vista de formación docente, preparación de clases, matrícula de alumnos, equipamiento, su presupuesto en función de las pensiones escolares, y de pronto al cabo de una semana, semana y media, nos dicen, señores, tienen que migrar a hacer algo a distancia porque no se puede venir más al colegio. Al principio se planteó como una solución para unos meses, hasta que después se ha visto que va a durar más de un año. Pero lo que han hecho casi todos los colegios, incluyendo el Ministerio de Educación en su caso, es una solución de emergencia de corto plazo para resolver el problema inmediato, poner un parche. Es como si en la casa se hubiera roto un tubo y hay que parcharlo porque si no la casa se inunda de alguna manera, o esta imagen que les he puesto en la lámina de alguien que ya no soporta el dolor y se está sacando el diente porque necesita en el cortísimo plazo arreglar el problema que lo vuelve loco. Ninguna de las soluciones de corto plazo, ni del ministerio, ni de Aprendo en Casa, ni de los colegios privados, se hubiera tomado de esa manera si es que uno hubiera podido anticiparse con varios meses de anticipación, donde uno planifica con calma, chequea las variables, analiza costos, comunicación, prepara material, organiza todo. Bueno, nada de eso fue posible y por lo tanto es absolutamente comprensible que haya habido un primer shock para todo el mundo, padres, alumnos, profesores, colegios, que entre marzo y abril estaban sumamente desconcertados, y más bien hacia mayo ya empezó a haber una cierta estabilidad, un cierto aprendizaje adquirido para ver qué funciona, cómo adecuarlo, ya pensando en una continuidad de varios meses y si inclusive hasta fin de año. Como consecuencia de esa improvisación en el sentido neutral de la palabra, o sea, no le quiero dar una connotación negativa, se improvisó porque no había otra. Obviamente lo que ha ocurrido es una desvinculación del sistema educativo de parte de una buena parte de la población que no tiene acceso a internet, a computadoras, que es más o menos 70% del país por lo menos, y un intento de tener algún tipo de conexión por televisión o por radio, sin que eso llegue tampoco al 100% de la población. Aquí yo tengo una objeción de principio en relación al uso de la palabra deserción. Me parece una falta de respeto a los alumnos que no logran mantener un vínculo escolar, denominarlos desertores. Porque la deserción es una actitud premeditada, utilizada sobre todo en el ejército, para referirse a personas que traicionan sus funciones, sus responsabilidades y a la patria en su conjunto. En época de guerra merece que sean fusilados. Aquí estamos aplicándole a un niño que no sabemos si dejó de ir al colegio porque en su casa no hay condiciones, o porque no hay conexión, o porque no tiene internet, o por cualquier otra consideración, o porque el ministerio ha sido incapaz de proveerle de condiciones para que se mantenga vinculado a la escuela. Estamos culpando al alumno
de haberse desvinculado en lugar de prestar atención a cómo el Estado ha sido incapaz de crear condiciones para que el alumno se mantenga conectado, vinculado, para darle una continuidad de algún tipo al año escolar. Y en ese sentido, sí hay un problema, por un lado, de niños que nunca pudieron conectarse, y por otro lado, de aquellos que se han conectado, pero están en una situación de hartazgo, agotamiento, que también es producto de que nadie imaginaba pues, que iban a pasarse meses y meses en esta nueva fórmula de trabajo a distancia. Y lo que se ha notado es que han aparecido unas 3 inequidades notables, ¿no? La primera, obviamente, la que ya mencioné, de aquellos que no pueden asistir a sus clases porque encerrados en casa no tienen medios tecnológicos ni acceso a internet y a veces ni siquiera radio, televisión y luz como para poder darle continuidad a su vínculo con el colegio. La segunda gran inequidad es la que tiene que ver con el desgaste emocional. Lo que nos ha mostrado esta pandemia es que hay un estrés psicológico enorme en las familias y en los niños y jóvenes que va marcando una diferencia entre aquellos que son altamente resilientes y que a pesar de las condiciones adversas son capaces de salir adelante y aquellos que estas dificultades más bien los están tirando abajo, los están deprimiendo, desmotivando y demás. El problema es que estos no tienen a quién acudir, ¿no? No hay una red de soporte emocional al servicio de las familias y de los alumnos para que estos, por teléfono, por internet, de alguna manera, sean contenidos, acogidos y abordados en sus dimensiones emocionales. Y la tercera inequidad es aquella que tiene que ver con un tema que ya viene de antes. Esto también existía sin el COVID, y es el hecho de que en cualquier clase, sea de niños ricos o de niños pobres, están los que aprenden y los que no aprenden. Están los que se ajustan a las características del currículo, de la vida escolar, y los que no se ajustan porque tienen otra forma de aprender, porque están aburridos, porque no tienen un buen vínculo con el profesor y demás. Y lo que ha hecho esta pandemia es ponerle una lupa, incrementar esta idea, esta noción de que vamos a tener siempre un grupo de alumnos excluidos, no porque tengan alguna discapacidad, sino porque el sistema no permite integrar, incluir a la diversidad de alumnos y sus formas de aprender. Otra cosa que hemos notado es que hay un enorme desgaste emocional no contenido de parte de las familias y en particular de los estudiantes. Aquí vale la pena una analogía. Imagínense ustedes que tienen un accidente automovilístico y eso los lleva a estar postrados por 4 meses en una silla de ruedas mientras les sueldan los huesos. Imagínense ustedes, bueno, al principio la rabia, la cólera, el malestar, el dolor, la impotencia de tener que aceptar que uno tiene que estar en silla de ruedas, y paulatinamente, bueno, un poco de consuelo, la resignación, con el paso de las semanas uno dice, bueno, ya pues, ¿qué voy a hacer? Me tocó así, uno se resigna, se acomoda, y conforme se va acercando al 4.º mes, uno empieza ya a tener la esperanza de que, bueno, ya falta poco, ya dentro de poco voy a recuperar mi normalidad. Imagínense que esa persona al 3.er mes, el médico le dice, mira, ¿sabes qué? Tus huesos no han soldado, así que lo siento mucho, pero tienes que estar otros 4 meses más o quizás más en silla de ruedas. Se imaginarán que esa persona lo único que quiere hacer es mandar al diablo a todo el mundo, se desespera, se deprime, se fastidia,
pierde la motivación para hacer cualquier cosa que estaba en su agenda. Bueno, eso le ha pasado a una buena parte de nuestros alumnos, que enfrentados al principio a una propuesta de corto plazo, decirle, bueno, esto va a durar 2 meses, después le dijeron hasta julio, de pronto hacia mayo ya les empiezan a decir, no, esto va a durar hasta fin de año, y ahora inclusive se habla de que puede durar todo el próximo año. Y entonces el desgaste emocional necesita ser trabajado, necesita ser abordado, necesita orientación, necesita contención de parte de las autoridades, de parte de los especialistas, y uno básicamente lo que ve en los medios son las malas noticias de cuántos muertos hay y cuánto tiempo falta para la vacuna y qué otro personaje político se ha enfermado o se ha muerto. Rara vez uno encuentra coberturas noticiosas que más bien sean esperanzadoras, contenedoras, orientadoras, acogedoras. Y bueno, la población está como abandonada a su suerte, digamos, ¿no? Después tenemos el tema de los estándares. Se ha hecho absolutamente evidente que no funciona una escuela talla única. No funciona una escuela que pretende que todos aprendan igual, de la misma manera, al mismo ritmo, con los mismos enfoques, con las mismas fórmulas, etc. Y que de alguna manera con eso puedan rendir todos los aprendizajes esperados. Se ha hecho visible, obviamente, perdón, el hecho que es sumamente importante adecuarse a las características de no solamente cada población, cada colegio, cada contexto cultural, económico, político, geográfico, climatológico, como conjunto, como ecosistema, pero también cada alumno. Cada alumno tiene que ser atendido en la diversidad y eso se opone al concepto de estándares que tanto gusta todavía a los gobiernos de América Latina y que le encomiendan a pruebas censales como la ESE o a pruebas internacionales como PISA, que determinen si nuestros alumnos son calificados o no, competentes o no, cuando en realidad se hacen muy pocos esfuerzos por adecuar el aprendizaje a las características particulares de cada alumno. Yo les pregunto a ustedes, supongamos que tenemos digamos, un salón en el que tengo alumnos que miden 1,80 m, otros que miden 1,70 m y otros que miden 1,60 m. ¿Tiene sentido decir que el promedio es 1,70 y por lo tanto todos tienen que ponerse traje 1,70? Obviamente habrán unos cuantos a los que les cae como anillo al dedo, pero va a haber un buen grupo que les va a quedar chiquitito y otros que les va a quedar muy grande. El que le queda muy chico obviamente se va a aburrir, el que le queda muy grande se va a estresar y va a ser un pequeño grupo de alumnos el que eventualmente se sienta cómodo con ese traje. Eso es lo que ocurre normalmente en un aula de clases que parecería estar diseñado para un tercio superior. Y que todo el resto se acomode, pues se las arregle, le tocó así y tiene que ver qué hace con eso. Y esos 2/3 que no corresponden al tercio superior, después les van a decir que son fracasados, que son flojos, que no trabajan, que no se esfuerzan, que no se estudian, cuando en realidad lo que ocurre es que el sistema no está respondiendo a lo que ellos requieren. En cuanto a los niños de inicial, una de las cosas que preguntan muchos padres tiene que ver con la efectividad de la educación inicial, pensando ellos que de lo que se trata es que el niño aprenda en casa igualito como si estuviera en el nido, con los materiales, los manuales, esos libros, cuadernos de trabajo, donde van avanzando página a página, y como están en la casa con sus padres conectándose por Zoom o algún medio virtual,
eso no ocurre de la misma manera, entonces hay quienes piensan de que se está perdiendo el tiempo y que eso no tiene sentido. Y yo lo que quiero decirle a esos padres es que mantener el vínculo de los niños pequeños con la maestra y sus compañeros es una de las formas de darle un estímulo social y de aprendizaje fundamental a estos niños que no lo tendrían si es que no tienen esta conexión con el nido. Normalmente los padres, cuando hay un nido, lo dejan en el nido y está ahí 3, 4 horas, se estimula, se socializa, relaciona con la maestra, rinde cuentas, etc. Bueno, todo eso, si el niño se quedara en casa, parecería una jornada como de domingo, digamos, ¿no? En el que el niño se levanta a la hora que quiere, no tiene mayores obligaciones, la familia también, están relajados y demás, pero comparen ese niño que normalmente va al nido el lunes con lo que es ese niño el domingo. El niño que va al nido el lunes es un niño que se levanta a cierta hora, se ordena, se lava, toma desayuno, se viste, se prepara para ir al nido. Una vez que va al nido, hace una rutina con su profesora, con sus compañeros, aprende una serie de cosas, etcétera. Después regresa. Ha tenido una experiencia de aprendizaje, de exploración, de contacto social, que van a nutrir su cerebro, van a nutrir su motricidad, su mundo psicológico, su inteligencia, su capacidad de adaptación, de aprendizaje. Imagínense que ese niño no tiene nada de eso durante un año, que todo el año para él es domingo, y que ninguno de esos estímulos están presentes en su vida porque siempre está con el papá y mamá, que dicho sea de paso están haciendo otras cosas. Entonces lo que se hace en la educación inicial a distancia es permitir que los padres estén en contacto con una maestra que hace un poco de coach, que les va dando pautas de crianza, les va explicando qué cosas pueden trabajar con el niño, cómo intervenir cuando se desborda, cómo poner límites, cómo ayudarlo a que socialice, cómo estimular su cerebro, su motricidad gruesa, etc. Ese es el valor de la educación inicial, y no simplemente preguntar cuántas páginas del manual o del libro ha avanzado siguiendo digamos, la fórmula tradicional de trabajo por planas, ¿no?, que se hace en muchos nidos. El otro tema que ha surgido es el tema de las clases virtuales, ¿no es cierto? Miren, todas las investigaciones con respecto a la conexión continua a medios virtuales, lo que nos muestra es que cada vez es menor el tiempo de atención que los niños pueden, sin escapar, sin distraerse, sin mirar el celular, sin abrir internet, sin buscar otras ventanas, etc. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero TED, que es esta plataforma de charlas magistrales que se transmiten por internet, en sus inicios tenía conferencias de 35 minutos. Ahora las conferencias mayoritariamente son entre 5 y 12 minutos. La gente no aguanta más. Y si eso ocurre con los adultos, imagínense ustedes con los niños. Los niños, si no, los primeros 5 minutos o 8 minutos no se enganchan con la clase, no se sienten provocados, no se sienten interesados, no se les provoca de alguna manera para que se conecten y se interesen, se van a desconectar mentalmente, van a apagar la pantalla o van a esconderse o van a estar haciendo simultáneamente cualquier otra cosa, porque no es lo mismo estar en una clase presencial donde hay una panorámica del maestro y los alumnos todos juntos en cuerpo entero, que la comunicación por una pantallita donde los alumnos aparecen como un pequeño mosaico en una pantalla, y a su vez ellos tienen que hacer un esfuerzo de atención y concentración mucho mayor que el que tienen cuando están en una clase con compañeros y con un profesor. Y entonces se requiere una modificación en el estilo de provocación a los alumnos,
que requiere que el profesor solamente intervenga al principio por 5 o 8 minutos y a partir de eso promueva el trabajo autónomo independiente de los alumnos sin que tengan que estar supervisados por el profesor, mucho menos un profesor que dicte 40 minutos de clase que los alumnos no van a seguir. Y estas provocaciones pueden ser de distinta naturaleza. Por ejemplo, puede ser mostrarles una foto. Cualquiera de estas fotos puede dar lugar a una pequeña discusión inicial y después un trabajo autónomo de parte de los alumnos. Automóviles que no respetan las reglas de tránsito, las líneas amarillas, peatones que cruzan estando en la luz roja, personas con discapacidad que no tienen facilidades físicas para subir escaleras, contaminación ambiental, niños que trabajan en basureros. Cualquier foto de esas puede dar lugar a una conferencia entera. Puede ser un chiste, un cómic, una provocación, digamos, más humorística, ¿no es cierto?, que haga que los niños a partir de eso reflexionen y digan, bueno, ¿y qué hay detrás de esto que está diciendo en este caso Mafalda, por recordarlo al recientemente fallecido Quino? O puede ser una provocación matemática, como esta, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no tiene sentido cruzar a pie un río que tiene 1.2 metros de profundidad promedio? ¿Cuál es el sentido de un promedio? Porque ese 1.2 puede ser el promedio entre una profundidad de, digamos, 20 centímetros por un lado y 2.2 metros por otro lado. Entonces esa persona se va a hundir. ¿De qué me sirve un promedio? O la otra, la segunda, ¿no? Si yo tengo en un congreso 5 congresistas, el partido A tiene 49, el B 47 y el C 4. ¿Qué partido tiene más peso en el congreso? Entonces el sentido automático diría, oye, 49 congresistas, pero si ustedes se ponen a pensar, el único que puede decidir quién va a gobernar es el partido C, porque dependiendo de a quién le sume sus votos, va a gobernar el A o el B, y entonces el mayor peso relativo para poner condiciones lo tiene el C. Bueno, ustedes pueden presentar provocaciones de este tipo, y después los alumnos que empiecen a conversar, a discutir, a analizar. De lo que se trata es eso, ¿no es cierto? Que el profesor hable poco, provoque, y después los alumnos se pongan a trabajar de manera autónoma y motivada, pues también porque están confrontando algo inesperado. El otro tema tiene que ver con la evaluación, y ya voy terminando. La evaluación tiene que ver con cómo sé yo que un alumno aprendió algo. Por ejemplo, un bombero. Un bombero es hábil cuando repite los ejercicios que hizo en su entrenamiento o cuando enfrenta un incendio nunca antes visto, pero utiliza todos sus saberes para inventar una solución no existente en los manuales. Todos nosotros mostramos lo que sabemos cuando en la vida real resolvemos problemas, pero que no se parecen en nada a lo que está en los manuales ni a lo que aparece en los exámenes cuando les evalúan a los alumnos. Entonces, ¿qué significa de verdad aprender y cómo uno evidencia qué cosa ha aprendido? Para ir terminando, hay que comparar, digamos, la pandemia en su primer mes con lo que uno aprendió con ella, de lo que uno aprende como consecuencia de que está un año o más en este nuevo formato de aprendizaje a distancia. Es la comparación que yo hago entre un viaje de turismo por 1 o 2 semanas a visitar un lugar, uno disfruta de las anécdotas y todo, pero uno regresa a su casa y sigue haciendo lo que toda la vida ha hecho. Le queda como un bonito recuerdo, le queda como una aventura, como un descanso, pero regresa a su casa a seguir haciendo lo que hacía siempre y de la misma manera como lo hacía siempre. En cambio, aquel que se va por 2, 3, 4 años a vivir, digamos a Egipto o a París, según las imágenes, obviamente
todo lo que va a tener que hacer para adaptarse, para aculturizarse, para aprender el idioma, conocer el medio ambiente, su forma de vivir, de vestirse, de comer, de celebrar, etcétera, va a ir impactando en su vida de tal manera que cuando él regrese al Perú, regresa transformado, regresa con otros criterios, con otra visión de mundo, otra manera de entender el funcionamiento social, la política, la tecnología, la economía, la gastronomía. Bueno, eso es lo que tiene que pasar ahora con el post-pandemia, es decir, aquello que fue una solución de corto plazo para salir del paso, tiene que convertirse en un aprendizaje para el largo plazo que va a durar para siempre, que quede instalado para siempre en los educadores, en los sistemas políticos, en el Ministerio de Educación, de tal manera que de verdad esta nueva tecnología, esta nueva forma de aprender del siglo XXI de una vez por todas se incorpore a lo que es la vida escolar y universitaria, y de esta manera podamos sacarle provecho a todas sus ventajas, integrándolas obviamente con las enormes ventajas que todavía tiene la educación presencial. Este ensamble de ambas debe tener una permanencia en el tiempo a partir de todo lo que uno aprenda con motivo de esta pandemia. Y finalmente, el rol del Ministerio de Educación y en general las autoridades. Hay que entender que en la vida humana, en la vida escolar, sobre todo en la vida educativa, hay una especie de transitividad. De la manera como la autoridad trata a los directores y profesores, ellos tratarán a sus alumnos. Si el Ministerio de Educación quiere que en las aulas haya autonomía, haya un ambiente democrático, haya una interacción participativa, constructiva, haya creatividad, haya innovación, eso tiene que venir desde aquí, eso tiene que venir desde la forma como el Ministerio plantea sus normas, sus leyes, sus protocolos y demás. Lo que está pasando hoy es que el Ministerio actúa de una manera centralista, reglamentarista, autoritaria, totalitaria diría yo, pero espera que en el aula el maestro sea un maestro horizontal, democrático, respetuoso de las diferencias, promotor de la autonomía. Bueno, señores, eso es imposible. Imposible. Es decir, si un ministerio quiere que ocurra en la clase todos esos valores que se dicen en el currículo como fundamentos del trabajo en aula, ese es el modo en el que el Ministerio tiene que reaccionar con los directores y estos con los profesores para que estos lo hagan con los alumnos. Lamentablemente, la mala noticia es que hay un cortocircuito porque la relación en el Perú todavía es muy vertical, muy autoritaria, muy poco generadora de innovación y de creatividad, y lo que se espera que hagan los profesores en el aula es todo lo contrario. Ahí hay una tarea pendiente de parte de las autoridades y del Ministerio de Educación que espero sea tomada en cuenta para bien de todo aquello que querramos que ocurra en un aula de clase. Con esto yo concluyo esta provocación inicial para todos ustedes, para motivarlos a que me pregunten todo aquello que ustedes consideren pertinente y de esta manera ya podamos hacer digamos, un encuentro más interactivo y más al punto de lo que cada uno de ustedes quisiera preguntar. Ahora sí, gracias. Muchas gracias, León Trachtenberg, por tus palabras. Agradecemos de Palabra de Café, las palabras iniciales de León Trachtenberg. Están invitados todas las personas que se encuentran en el Facebook, en directo de Palabra de Café y también en el Zoom, a poder presentar sus preguntas. Tenemos dos. Comenzamos con la primera. Una pregunta que dice,
Es necesario que las clases, así como se encuentran actualmente, se sigan dando hasta fin de año, y menciona porque hay muchos alumnos que están cansados, estresados. Se debe continuar hasta, porque he visto si algunos programas de clase acaban el 18 de diciembre o hasta el 22 de diciembre en algunos colegios. La pregunta es, ¿está bien o se debe cortar las clases antes, este año? No, claro. Lo que hay que hacer es cambiar el formato de clase. Los niños necesitan el contacto con la escuela. Lo que no quieren es un contacto con comandantes generales, con instructores premilitares, con profesores aburridos, tediosos. Lo que hay que hacer es decirle a los chicos, oigan, el momento del colegio es un momento bacán, es un momento entretenido, es un momento de encuentro, un momento para compartir anécdotas, expectativas, es una posibilidad de interactuar con tus compañeros. Trae tus inquietudes, trae tus propuestas, qué cosas les gustaría a ustedes estudiar, aprender, etcétera. ¿Cómo no va a ser importante, interesante mantener el vínculo con la escuela? No tenerla significaría una desorganización completa del hábito, de la rutina, de los quehaceres de un niño en su hogar. Lo que hay que hacer es cambiar la fórmula, cambiar digamos, cambiar la manera como se entiende para qué sirve este encuentro entre alumnos y profesores que ocurre diariamente durante el año escolar. Dicho sea de paso, no solo en el formato virtual, también en el formato presencial. Lo que ocurre ahorita es que cuando tenemos un formato presencial, los padres de alguna manera depositan a sus hijos en el colegio para que vean qué hacen durante unas 7 horas. Ahora resulta que los tienen en casa y están constatando con mucho más claridad quién la pasa bien y quién se aburre, se angustia, se fastidia, no tolera, prefiere no ir a clases, no quiere levantarse en la mañana, no hace sus tareas. Todo eso son diagnósticos, todo estos son síntomas de que algo anda mal, porque si al alumno se sintiera cómodo y entretenido con su profesor, no vería la hora de que haya clase, no vería el momento de poder asistir para estar con sus compañeros, conversar, discutir, debatir, ver una película, discutir un libro, trabajar juntos en un diseño artístico, creativo y demás. Entonces, yo lo que diría es que más que dar por terminada el vínculo con la escuela, lo que hay que hacer es reconstituirlo, utilizando obviamente criterios pedagógicos mucho más a tono con nuestros tiempos. Y justo hay una pregunta, ¿no?, de Manuel Marín. Es una pregunta bien grande, de hecho. Dice, ¿qué cambios esenciales en todo caso deben darse en el sistema educativo para que los estudiantes aprendan realmente? Es una pregunta para, no solo para una conferencia, ¿no? Pero si habría que ser puntual, ¿qué cambios deben darse, León Dratenberg? Acabo de plantear un cambio fundamental, es primero escuchar a los alumnos. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo se sienten? ¿Y qué cosas les gustaría a ellos aprender? ¿Y qué cosas les pueden mostrar? Por ejemplo, el sílabus o el currículo del año. Decir, mira, este año se espera que veamos todas estas cosas. ¿Cuáles quisieran ustedes que veamos? ¿Qué les interesa? Y puede ser de que cada grupo inclusive puede preferir otra cosa. En segundo lugar, yo he planteado ya en las láminas que la clase tiene que estar diseñada para que el alumno quiera aprender. Porque el alumno no aprende cuando el profesor quiere, el alumno aprende cuando el alumno quiere. Y para que el alumno quiera, la clase tiene que ser interesante. La clase tiene que ser provocadora. ¿Por qué no pueden hacer una clase entera? Por ejemplo, yo puse un caso ahí, revisando cuáles son las viñetas de Mafalda que tienen más sentido para ti. Y cada uno escoge una viñeta y hace un relato personal sobre por qué esa viñeta le resultó más relevante, y pueden discutir filosofía y política y economía y valores y ciencia y medio ambiente, tienen todo. Entonces, yo no le puedo dar una receta pues a cada profesor
de qué cosa tendría que hacer, porque además esa receta funcionaría quizás en un salón sí, en otro no. Lo que puedo hacer es sugerir que se pregunten si mi manera habitual de hacer las cosas no funciona bien, tengo que ser autocrítico, pues tengo que decir, bueno, ¿y de qué otra manera lo hago para que sí funcione bien? Y yo creo que ahí está la clave de todo este asunto. ¿Cuán autocríticos son los profesores para, y cuando digo profesores, digo directores, digo promotores, digo el mismo Estado, el Ministerio de Educación, cuán autocríticos somos para entender de que hay un montón de cosas que hacemos que no funcionan y que no estamos dispuestos a cambiarlas porque nos saca de nuestra zona de confort? Mire, no hay empresa de vanguardia en el mundo que esté en la vanguardia haciendo hoy lo mismo que el año pasado. Mucho menos que lo mismo que hace 5 años, o hace 10 o hace 20. Y esos son los que están en la primera línea. Una empresa que quiere hacer hoy lo mismo que hacía hace 5 años es una empresa que va a quebrar. Si es que no quebró ya. Porque quiere decir que no está aprendiendo nada ni del mercado, de la competencia, de la tecnología, de las variables económicas, no está aprendiendo nada. Ahora, en el caso de educación, creo que es una de las pocas actividades que no ha cambiado casi nada, en muchos casos en los últimos 100 años. Pregúntenle a los que son actualmente alumnos o los que son padres, pregúntenle qué diferencia hay entre lo que están haciendo los chicos hoy y lo que hacían ellos, los padres, en su época en el colegio, o inclusive los padres de los padres, los abuelos. Y si los abuelos son capaces de continuar una clase tal cual se hace hoy en día, pues la pregunta es, ¿cómo no ha pasado nada? En esos 50 años no aprendimos nada, no cambió nada. Es el mismo aula, la misma clase, el mismo cuaderno, la misma pizarra, el mismo enfoque pedagógico, la misma manera de tomar exámenes. Entonces, creería yo que esta autocrítica es fundamental y no puede ser la misma para todos. Lo que le funciona a uno no le funciona al otro, porque cada clase constituye una sociedad, constituye un mundo que tiene sus propias reglas, sus propias características, y por lo tanto, el profesor, que a su vez tiene sus propias características, tiene que encontrar qué manera de vincularse con los alumnos es la más productiva. Ya, ahora sí, estoy con el micro otra vez abierto. Gracias, León, por tus palabras. Hay una pregunta de una madre de familia. Dice, quisiera saber si hay un horario o cuál sería el horario ideal para niños y jóvenes para este formato virtual, horario de clases. Bueno, nuevamente depende qué hacen en esas horas de clase, o sea, y además cómo las distribuyen, porque no olvidemos de que un niño no está solo en su casa. Un niño en su casa tiene, usualmente, ¿no? Uno o dos de los padres están con él, a veces tiene uno o más hermanos, no sabemos cuántas computadoras hay en la casa, cuánto acceso a internet, cuántas tabletas, cómo es que coincide el horario de un hermano con el otro, o con el teletrabajo de los padres. Entonces cada realidad es distinta. Yo creería que en general lo que hay que hacer es un abordaje segmentado, es decir, un abordaje en el que un alumno tiene un contacto con el colegio, dependiendo de la edad también. Digamos, un alumno de primaria o de secundaria podría estar pues 1 hora y media en contacto con el profesor que provocó algo y los acompaña después para que hagan un desarrollo más autónomo. Él los asesora, modera los debates, las discusiones, las consultas. Después los chicos se desconectan para tomar un poco de aire, dar una vuelta, ventilarse, hacer quizás alguna actividad que haya quedado pendiente para que la hagan de manera autónoma. Después se vuelve a conectar otro rato para dar cuentas de lo que ha hecho de manera autónoma o para avanzar con algún proyecto que tiene en conjunto con otros compañeros. Eso puede estar intercalado con talleres donde hace un poco de actividad física o musical o artística. Es decir, depende de cómo cada colegio plantea su plan de estudios y toma en cuenta los horarios que tienen
las familias que no son iguales pues en todos los casos. Entonces nuevamente plantear una especie de regla general no funciona, en general nunca funciona. Pero son pautas, ¿no? Como de no pretender una conexión continua por horas continuas, porque hay un nivel de hartazgo, de agotamiento y de tolerancia a la conexión audiovisual que va decreciendo en el tiempo. Es decir, si un niño con mucho esfuerzo en el mes de abril podía sostener 6 horas de Zoom, probablemente en julio no aguante más de 2 horas seguidas y dentro de poco no va a aguantar ni siquiera 1 hora. O sea, hay un desgaste porque el medio audiovisual hace eso, ¿no es cierto? Es muy, muy desgastador, muy agotador. Entonces, creería yo de que hay que tener algunos criterios en mente y a partir de eso resolver el caso de cada familia, de cada niño y por supuesto cada colegio. Además, también depende de los objetivos de cada colegio, que no son iguales tampoco uno con otro, ¿no es cierto? Así que, nuevamente, es un tema de no agotar a los niños sabiendo que ya están haciendo un esfuerzo enorme de desgaste emocional por estar en casa encerrados con una serie de restricciones, de no poder ver a sus compañeros, de no poder salir a la calle y de alguna manera de tener que tolerar las tensiones propias que ocurren en todo hogar, ¿no es cierto? Bien, otra pregunta de un padre de familia. ¿Cómo sensibilizar a los padres de familia sobre la importancia del acompañamiento del proceso de aprendizaje de sus hijos, sobre todo de los menores? Yo creo que los padres, tanto en la vida presencial como en la vida virtual, tienen que estar alertas de lo que pasa con sus hijos, tienen que acompañarlos. Y yo creería que no tienen que meterse en su vida escolar, porque la vida escolar requiere una cierta intimidad, una cierta privacidad, una cierta capacidad de los alumnos de ser autónomos y ser independientes y arreglarse por su cuenta en todo lo que sea posible. Pero hay que estar alerta porque a veces el niño pues necesita ayuda o pide consejo o en algunos casos, por ejemplo, niños muy, muy desorganizados, despistados, necesitan sí que los padres los ayuden a tener un horario, organizarse. En cambio, hay otros niños que no necesitan que los padres se metan para nada porque saben regularse por sí mismos. Entonces, depende de cada caso, pero el rol de los padres es estar alerta, acompañar, escuchar, ser un interlocutor que está a la mano y estar disponible cuando el niño o la niña lo necesita. Y acompañarlo. En el caso de los niños de inicial, obviamente tienen que estar más cerca para que los niños que tienen una vinculación a distancia, pues tengan al papá, la mamá o el adulto que está ahí, que les ayude a conectarse, que vaya interactuando con la maestra para entender las consignas, para hacerle las preguntas también a las maestras sobre lo que les inquieta como padres. Depende de la edad, depende de las circunstancias. Miren, ustedes van a darse cuenta que en casi todas mis respuestas yo digo depende. Y es así porque no hay recetas, porque cada realidad es distinta y lo que funciona en uno no funciona en otro. Por eso es que yo siempre cuando veo estos exámenes de opción múltiple, siempre me he quejado de que falta una opción que es depende. Para cualquier pregunta, la respuesta más usual debería ser depende, porque evidentemente no hay una respuesta única para toda situación que se puede presentar en la vida de una persona. Imagínense ustedes que tienen un niño, un profesor tiene un niño en clase que se porta mal en los parámetros escolares, o sea, perturba el orden, es indisciplinado en su conducta o no quiere aprender, no estudia, a pesar de que puede ser un niño muy competente, muy capaz. Yo les pregunto, ¿qué se hace con ese niño, digamos, que está conversando en clase y está perturbando, vamos a decirlo así? Uno podría decir, bueno, en una clase tradicional, el niño que está conversando fuera de orden, etcétera, perturbando,
el profesor le llama la atención y a la segunda lo bota de clase, que lo anoten y te va. Y yo pregunto, ¿resolvieron el problema? ¿Saben por qué ese niño se está portando mal? ¿Saben por qué ese niño está interrumpiendo? ¿Saben qué cosa tiene que hacer ese niño para corregir y no comportarse de esa manera? No, porque lo único que les importa es que ese niño no hable y si habla, aplicarle el reglamento. Ese niño puede estar conversando porque sus padres se están divorciando, porque se está muriendo la abuelita, porque en la tarde tiene un partido de fútbol definitivo y está muy ansioso, porque le están haciendo bullying en clase, porque tiene miedo a que lo jalen en un examen, porque la enamorada no le responde como él quisiera. Yo le puedo dar 100 razones por las cuales un niño puede estar perturbando en su conducta, pero si yo no sé cuál es la razón, ¿cómo lo acojo, lo acompaño y le puedo mostrar opciones para portarse bien? Entonces, nuevamente, pretender de que con una sola conducta uno tenga una respuesta típica que se aplica en cualquier caso y resuelve cualquier problema es una locura. Por eso es que yo soy enemigo de esos reglamentos que se aplican de manera a rajatabla sin siquiera preguntarle al niño por qué se siente como se siente o por qué hace lo que hace. Y si yo entiendo que lo que está haciendo es porque no depende de él, es como castigar a un alumno que llega tarde, cuando ese alumno se levanta a las 6 de la mañana, pero llega tarde porque los padres lo traen tarde. ¿Qué sentido tiene castigar al alumno? ¿Qué puede hacer el alumno? El alumno se levanta a las 6 de la mañana, pero llega al colegio a las 8:15, porque los padres los hermanos se demoran porque llega tarde. ¿Cómo puede ese alumno querer su colegio? ¿Cómo puede ese alumno sentirse cómodo, atendido, acogido, comprendido? ¿Cómo ese alumno le va a hablar de cosas importantes al maestro cuando él siente que el colegio es un centro de arbitrariedades? Así que no esperen una respuesta única a cada problema. Trabajen con criterios, trabajen con reflexiones propias a partir del conocimiento que ustedes tengan de sus propios hijos, ¿no es cierto? Nosotros los analistas, los comentaristas, lo que hacemos es tratar de explicar situaciones y plantear algunos criterios, pero yo la verdad que no soy muy amante de todas esas fórmulas infalibles que a veces algunos quieren venderle a la gente como que diciendo, bueno, si haces esto, resuelves el problema. Bien, ahora hay una pregunta doble. La primera es, ¿qué estrategias de trabajo recomendaría para no cansar a los docentes? Y la segunda es que si es importante talleres de emprendimiento, creatividad, distintos a las clases escolares en estos tiempos para los estudiantes. En relación a talleres de emprendimiento y todo lo demás, si el colegio cree en los emprendimientos, no lo convierte en un taller cultural del currículo. Si el colegio cree en la importancia de la creatividad, no tiene sentido hacer un taller de creatividad. Lo que hay que hacer es incorporar la creatividad a que sea una variable para cada clase, para cada oportunidad en la que los maestros y alumnos están trabajando juntos. Entonces, ahí de verdad va a ser un elemento transversal. Lo contrario es una cosa periférica, ¿no? Es como cuando a veces dice, bueno, los temas de moral se tocan en la clase de religión. Entonces, lo único que te puedo garantizar es que ahí no van a aprender moral, porque la moral se juega cada día, cada hora, en cada interacción de los niños, no solamente con los maestros, con los trabajadores de servicio, con la gente de seguridad, de la cocina, con sus compañeros, en la forma como hablan de sus compañeros, o de los padres de sus compañeros, o hablan del profesor, o interactúan con o sin justicia, con honestidad, con sinceridad, con transparencia. Eso es. Y pretender de que eso solamente se evalúa, se trabaja en la hora de religión o en la hora de educación cívica o lo que fuera, lo único que garantiza es que en todo el resto del tiempo los demás sean indiferentes a esos conceptos. De tal manera de que aquello que ustedes consideren esencial para la vida educativa de sus hijos debería, o de los alumnos, debería atravesar todos los quehaceres que hay
en la escuela y si es posible en el hogar. Y con respecto a los docentes, miren, los docentes este año están trabajando el doble o más de lo que trabajarían en cualquier momento presencial. Están haciendo un esfuerzo sobrehumano para aprender cosas para las que no han sido capacitados, para desarrollar competencias digitales que no tenían, para trasladar la teoría a la práctica de lo que es la educación a la distancia, para convertir el currículo presencial en un currículo remoto, para poder evaluar y hacer acompañamiento a los alumnos en una situación absolutamente inédita e inusual. Están haciendo un trabajo enorme. ¿Y qué cosa es lo que han recibido los maestros? Al principio, pura queja. Los alumnos no entienden, los alumnos se conectan, los alumnos no aprenden, los alumnos no esto, lo otro. Encima, una enorme presión para decir que las clases virtuales no son gran cosa comparada a las presenciales, por lo tanto hay que reducir pensiones, y los colegios que han tenido que reducir ingresos, obviamente han tenido que reducir personal, han tenido que bajar sueldos los profesores, hay profesores despedidos, hay profesores suspendidos, hay profesores que han bajado su sueldo, porque había que sobrevivir de alguna manera a la circunstancia, a la presión para reducir costos y demás. Y estos profesores están trabajando más, están ganando menos si es que todavía tienen trabajo, pero la diferencia es que hay colegios que se esfuerzan por reconocer, agradecer, valorar. Hay padres, afortunadamente no pocos, que valoran al maestro, que se lo dicen, que le llenan el alma con palabras de aliento y de optimismo y de agradecimiento, pero hay otros, lamentablemente, maestros que lo único que reciben de parte de las autoridades son quejas, reclamos, llena los protocolos, marca la asistencia, toma exámenes, ¿por qué no rindes cuentas y demás? Y por parte de las autoridades nacionales tampoco hay palabras de aliento, de acogida, de agradecimiento, ¿no? Yo más de una vez he reclamado al presidente de la República públicamente, decirle, no hable usted de los maestros o de los médicos que se sacrifiquen, hábleles a ellos, háblele a los maestros, dígale directamente a los maestros lo que usted piensa, siente, y hágale sentir que al gobierno le importa, que al gobierno, al presidente, los ministros le hablan de tú y tú a los maestros, no a través de un tercero, no diciendo hemos dispuesto tantos millones para que le den a los maestros tal y tal cosa, o hay que reconocerle a los maestros, no, hablarles directamente. Yo que soy tu autoridad, tu dirigente, tu presidente, tu director de colegio, te agradezco, yo quiero hablar contigo, quiero que me cuentes, quiero saber cómo estás, cómo te sientes, en qué te puedo ayudar. Esa conversación directa que levante el espíritu, que levante el optimismo, en el Perú está ausente a nivel gubernamental y en particular en algunos colegios sí. Hay que reconocer que hay un trabajo muy positivo de crear un lindo clima institucional que les sirva de soporte a los maestros, pero hay otros que lamentablemente lo único que hacen es exigir más y más del maestro sin que haya ahí palabras de aliento y reconocimiento. Así que esta es la diferencia entre un maestro que puede ser resiliente y tolerar las dificultades versus los maestros que se agotan, se hartan, se preguntan si sirven para maestros, no les importa si los alumnos aprenden o no, desarrollan una cierta anomia, ¿no es cierto? Bueno, yo hago mi clase, al fin de mes cobro mi cheque, si los alumnos aprenden o no, bueno, ese es su problema. Esa es la diferencia entre un maestro comprometido y un maestro que ya es indiferente. Y depende mucho de los padres y de las autoridades que el maestro siga enganchado, siga motivado, siga siendo valorado. Una pregunta muy similar a este tema que hemos estado conversando es, ¿cómo generar alianzas colaborativas entre padres de familia y profesores y de quién depende que lo generen? ¿Padres, profesores o la entidad educativa? Bueno, obviamente la entidad educativa es la mediadora, es la entidad
que de alguna manera representa esta articulación entre profesores y padres. Y yo creo que, digamos, es bien difícil construir una buena relación entre profesores y padres cuando la tradición es una mala relación. La buena relación este año debiera ser una consecuencia de la buena relación de años anteriores y que simplemente este año se expresa en otros términos, ¿no? Pues hay colegios en los cuales los maestros y los padres tienen una muy buena relación, muy horizontal, muy cooperativa, muy cordial, muy de alianza, padres y maestros. Pero hay otros colegios donde el clima institucional es un clima de conflicto entre padres y colegio, distancia, crítica, quejas, denuncias a la UGEL, por aquí, colíos. Y entonces, claro, en un ambiente así, ¿cómo se hace una alianza entre profesores y padres? Habría que buscar primero una especie de sinceramiento, una desintoxicación de un vínculo que está intoxicado, para que a partir de eso puedan reconocerse mutuamente los padres el enorme trabajo que están haciendo los profesores y que ahora lo ven más de cerca, y los profesores, digamos, el enorme trabajo que muchos padres hacen por sus hijos, porque ahora están entrando uno a la casa del otro. De alguna manera los medios virtuales, ¿no es cierto?, se permiten que uno vea más cerca la intimidad del otro. Entonces es una buena oportunidad para construir esa alianza, pero una vez más, no pensemos en cuestiones mágicas. El COVID le ha puesto luna de aumento a cosas que vienen de antes, que vienen bien de antes o que vienen mal de antes. Claro, nunca es tarde y es oportuno también reconstruir una relación, pero a lo que voy es a que todo lo que realmente es valioso no se inventa este año. Es algo que viene de atrás y que va a seguir adelante. Ahora, si no se pudo hacer bien antes, entonces hagamos el esfuerzo por construirlo ahora, pero a partir del sinceramiento, a partir de reconocer mutuamente los maestros que han tenido una imagen muy estereotipada de los padres y los padres que han sido muy mal agradecidos con los maestros. A partir de un sinceramiento se puede recomponer una relación, porque hay una ecuación en la educación que es bien básica. Si colegio y padres están de acuerdo, ganan los hijos. Si colegio y padres están en conflicto, pierden los hijos. Escojan. Bien, hay otra pregunta. Dice, el enfoque democrático que usted plantea pasa por una reforma radical del sistema político en nuestro país. ¿Cuál sería el papel del docente en el aula si de por medio existe una política educativa vertical, burocrática y una clase política decrépita? Es la pregunta. Bueno, es verdad que el profesor no puede hacer la reforma educativa del colegio en su aula, pero dentro de su aula, el profesor tiene un margen de maniobra enorme, aún en un colegio sumamente autoritario y tradicional y que tiene parámetros educativos oxidados, aún ahí el profesor tiene un enorme margen de maniobra en la posibilidad, obviamente, de crear un clima en el aula de confianza, de comunicación, de respeto, tomar en cuenta la voz de los alumnos, lo que les interesa, lo que les motiva. Miren, lo que hay que entender es que el maestro es un tocador de almas. El maestro en su relación con los alumnos puede marcar la diferencia entre un alumno que se compromete, que se adhiere al maestro y a lo que el maestro le quiere transmitir y los valores que están detrás, o un alumno que se resiente, que se molesta, que se irrita, que se fastidia, no solo con el maestro, sino con la escuela que representa y el sistema que representa. En ese sentido, el aula es un espacio fenomenal para construir vínculos magníficos. Ahora,
Obviamente se ve favorecido eso cuando en todas las aulas, con todos los maestros, se refuerza un clima de este tipo porque la escuela tiene ese clima. Y se debilita cuando el profesor a una hora actúa de una manera, pero a la hora siguiente viene otro profesor y más bien le tira bofetadas a los alumnos. Entonces ahí se debilita, pero por lo menos el alumno tiene una idea, una imagen, una opción entre muchas que quizás no le gusten, que sí le da esperanza, que sí le da ánimo, que sí lo compromete. Es bien usual que el alumno siempre tenga un profesor preferido, un profesor más querido, un profesor que lo tocó en algún momento, que lo acogió. Bueno, ese es un factor clave en el desarrollo de la resiliencia de los alumnos. Basta que haya un adulto significativo, el papá, la mamá, el tío, el abuelo o un maestro, que acoge al niño, lo acompaña, lo entiende, lo quiere, le da seguridad, le da protección, le da calor, para que ese niño tenga un motivo, aunque sea pequeñito, para seguir insistiendo, para seguir creyendo en sí mismo, para seguir sintiendo que sí puede, aunque todos los demás le hagan sentir que no puede. Esa es la función del maestro en el aula. Claro que todo esto se beneficia si hubiera pues políticas públicas que creen en esto y que forman a los maestros para esto y que dan directivas para eso y que le encuentran que el clima emocional, el clima institucional es fundamental. Por supuesto que eso potenciaría los logros de nuestros alumnos. Otra vez, ojalá hubiera una coherencia, una consistencia desde arriba hasta abajo. Mientras no la haya, tampoco hay que tirar la esponja, porque basta que haya por lo menos un maestro que sí cree en los alumnos y alumnos que creen en los maestros para que eso sirva un poco como contención a todas las dificultades que rodean pues al estudiante en un ambiente que no es favorable. Otra consulta dice, ¿qué estilo de gestión directiva y pedagógica es la más eficiente para este periodo de crisis y luego para la pospandemia? Bueno, obviamente el estilo democrático, un estilo que escucha a los alumnos, a los maestros, a los padres, un estilo que evidencia que la autoridad es flexible, que acoge. Mire, en América Latina y en Perú obviamente también hay un problema con la autoridad que tiende a sentirse infalible y si comete un error le cuesta enormemente reconocerlo, mucho menos en público. Tienen esta tonta idea de que si yo como autoridad reconozco que me equivoco, entonces pierdo autoridad. No han entendido todavía que cuando una autoridad reconoce sus errores, crece, porque se humaniza, porque le está diciendo a los maestros, a los padres, a los alumnos, todos podemos equivocarnos, equivocarnos no es un pecado, el pecado quizás es no corregirlo, pero equivocarnos no es un pecado. Equivocarnos es parte del aprendizaje. Equivocarnos es parte del feedback que uno recibe, de la retroalimentación que uno recibe cuando interactúa con colegas que tienen la honestidad y la fortaleza de decirle uno al otro lo que piensa. Mira, los directores, profesores y alumnos somos pares en un ambiente democrático. Tenemos roles distintos, pero somos pares en el sentido de que todos tenemos derecho a decir lo que pensamos, a que se nos escuche, a que se valore nuestra opinión, a que se respete nuestro punto de vista, a discrepar también, a confrontar. En ese sentido somos horizontales, somos pares. Ahora, que hay directores que tienen roles y tienen que tomar ciertas decisiones porque el sistema requiere que alguien decida, alguien resuelva, alguien conduzca, bueno, eso es una diferencia que tiene que ver con los roles, pero no con el hecho de que uno sea más perfecto que el otro, que uno es más justo que el otro, o que uno es infalible y el otro no. Por otro lado, si tú como director siempre crees que tienes la razón, entonces ¿para qué te voy a, digamos, dar un consejo? ¿Para qué te voy a confrontar? Si yo ya sé que tú no me vas a aceptar, no me vas a escuchar.
Entonces, ¿qué sentido tiene que yo te diga lo que pienso? Eso es lo que le pasa a nuestros gobernantes, ¿no es cierto? Cuando se reúnen de ayayeros, y los ayayeros lo único que hacen es decirle al gobernante de que todo lo que hace está bien, y cuando hay alguien que critica es porque tiene algo contra el gobierno, o porque es de otro partido, o porque tiene un interés particular, o lo que fuera. Es bien difícil para las autoridades aceptar de que se pueden equivocar y más tener asesores que les hagan notar cuando se equivocan. Yo escuché una vez a un profesor de una universidad americana que decía de un profesor de administración de negocios, que decía, miren, si el gerente y el asesor piensan igual, uno de los dos está de más. Porque yo no necesito al asesor para que piense igual que yo, para eso me basta el espejo, ¿no es cierto? Yo necesito al asesor para que me haga notar, hoy estás metiendo la pata, o mejor cambia esto, o esto que has dicho creo que no ha caído muy bien, o creo que te estás equivocando, ¿por qué no lo haces así? El asesor es para eso, para confrontar, para discutir, para cambiar ideas. Entonces yo puedo crecer. Pero si mi crecimiento depende de que el otro no hable, y que no diga, y que no critique, y que no comunique lo que piensa, entonces uno de los dos está de más, pues, ¿no? Bien. Luego, dice, ¿cómo cambiar el chip de muchos docentes que siempre desaprueban o jalan, dice, a los estudiantes, incluso sabiendo que tienen problemas serios de concentración en la escuela u otros problemas en casa? Bueno, yo no sé cómo cambiarles el chip. Lo que tienen que hacer es hacerse cuestionamiento de identidad, o sea, preguntarse si de verdad eso es ser maestro, si de verdad ese tipo de tratos y conductas son las que caracterizan a un buen maestro, ¿no? Es más un tema de confrontarse con su propia identidad. Miren, hay algo que hay que tenerlo bien presente. Los niños van al colegio, en principio, porque la Constitución obliga a los padres a que sus hijos vayan al colegio a la educación básica. ¿Y por qué los obliga la Constitución? Bueno, y en el Perú inclusive no hay penalidades, pero en Europa, por ejemplo, tú puedes ir preso si no mandas a tu hijo al colegio, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué es así? Porque se parte del principio de que en el colegio hay un conjunto de expertos, pedagogos que han estudiado cómo se hace para que un alumno se motiva y aprenda lo que se considera que le puede ser útil para ser un ciudadano productivo, que se preocupa por el bien común, capaz de vivir en democracia, etc. Si eso no anda bien, el expediente más sencillo es decir, bueno, el alumno tiene la culpa. Pero lo más profesional sería decir, bueno, yo como profesor no estoy cumpliendo el rol para el que he sido contratado, porque el profesional aquí soy yo, no el alumno. El que tiene que revisar cómo estoy haciendo las cosas para que el alumno aprenda soy yo, no el alumno. Entonces, este nivel básico de autocrítica y de insight, de mirar para adentro, yo creo que es una piedra fundamental en la vida de los maestros si es que quieren tener éxito. Hay diferencia entre el maestro que quiere sobrevivir, que está aburrido, agotado y lo único que quiere es cobrar su cheque a fin de mes, y el maestro que quiere de verdad influir, impactar en la vida de los chicos, que se compromete con cada uno, que quiere sacar adelante a todos, no al tercio superior, a todos. Basta que un alumno no esté bien para que yo tenga que preguntarme qué ha pasado, aunque los otros 24 sí estén bien dentro de lo que se esperaba de su desempeño. Si con uno no logré, tengo que preguntarme por qué con ese uno no logré. Y yo creo que la cosa pasa por ahí, ¿no? Por esta capacidad de mirarse a sí mismos. Claro, para eso tienen que haber condiciones de una escuela que tiene apertura, de una dirección que alienta la autocrítica sin penalidades, simplemente como ejercicio de crecimiento personal, trabajo en grupo que permite que se confronten horizontalmente unos con otros, coordinadores que visitan las clases para observar y poderles señalar posibilidades de mejora a los maestros. O sea, tiene que haber un ambiente favorable para que el maestro lo haga a plenitud, pero regreso a lo que dije antes, el mínimo de un maestro es que aunque todo su colegio sea un desastre, él en su clase
es el líder que define cómo va a ser el clima y el ambiente y las interacciones en esa clase. Bien. Luego, ¿es posible afirmar hoy día que las clases presenciales o semipresenciales deben empezar en marzo, como lo afirmó hace una semana el ministro de Educación, y en estos días el presidente de la República y hoy día también el presidente del Consejo de Ministros? Yo creo que hay un problema con esos anuncios. Y el problema es que son anuncios que se filtran o que se dicen así como una oración suelta, sin el complemento de explicar cómo, quiénes, cuándo, de qué forma, con qué precauciones, con qué recursos, en qué instalaciones, cuál es el plan. Porque cuando uno solamente comunica genéricamente, el próximo año va a haber clases. Los primeros que van a reaccionar son los que tienen miedo, los que están en contra, los que tienen reparos, los que se angustian, los que, digamos, no toleran esta incertidumbre. Entonces van creando un ambiente de resistencia, un ambiente negativo, se va llenando la cabeza de fantasías que pudieran haberse eliminado si es que el anuncio hubiera sido con todos los detalles que expliquen cómo sería esto y qué opciones tiene el padre, por ejemplo, que no está de acuerdo, o el padre que sí está de acuerdo, o la madre. Si todos los niños tienen que ir, van a ir todos los días, pueden no ir lo que los padres consideren que no sean aptos, cómo sería, estarían todo el día, almorzarían en el colegio, irían solamente por 3 horas, sería medio grupo, sería todo el grupo. Es decir, si no les explican, lo que hacen es crear angustias sin respuestas. Y las angustias sin respuesta son las más peligrosas porque siempre se cargan al lado negativo, siempre se cargan al peor escenario, siempre se encargan a la crítica para oponerse, porque en lugar de tranquilizar, lo que hacen es excitar, alterar al público. Y entonces yo creo que el error del gobierno es soltar este tipo de anuncios sin explicar nada más. Y por lo tanto, obviamente los primeros que van a reaccionar, y ya lo han hecho, son todos los que tienen alguna preocupación, algún reparo, algún temor, porque los otros van a esperar a mirar al costado, a ver qué pasa y todo lo demás, pero mientras tanto ya se creó un clima adverso. Y en un país como el Perú, que es tan frágil políticamente, en el que tenemos un Congreso que por razones populistas puede aprobar cualquier ley, lo único que está haciendo el ministerio es de alguna manera provocar algún tipo de movimiento ciudadano, de oposición, que después vaya al Congreso a hacer un poco de bulla para decir que esto es inaceptable, para que el Congreso saque una ley diciendo que mientras no hay vacuna no hay colegio y cosas por el estilo. Entonces, ¿cuál es la ganancia de hacer esos anuncios? La verdad que no entiendo, y yo más bien le aconsejaría al gobierno que no lo haga. Anuncia algo cuando lo tiene bien pensado, bien planteado, bien completo. Cuando los padres pueden leer un documento que los tranquilice. Porque se está haciendo, me imagino, de buena fe. Ahora, desde el punto de vista práctico, lo que está ocurriendo es que como están regresando a clases en Europa, en Estados Unidos, en Canadá y en algunos países de América Latina, ¿no? Como Colombia, como México, como Argentina, como Uruguay, entonces hay experiencias de otros sobre las cuales aprender y casi todos los otros están usando fórmulas muy parecidas que seguramente serían las que el Perú también tomaría en cuenta y que para marzo del próximo año van a estar bastante maduras, digamos, en relación a las primeras experiencias que están ocurriendo en otro lado. Entonces, probablemente sí empiecen las clases, lo que llaman semipresenciales, o híbridas, o como quiera que les llamen, con días que los chicos asisten y días que no asisten, y grupos que sí asisten y grupos que no asisten, a partir de marzo del próximo año. Pero la otra pregunta es, ¿qué colegios van a cumplir con todos esos protocolos de seguridad que además significan una inversión enorme económica, tanto en el sector público como en el privado que ya está bien golpeado y al que le están pidiendo que baje las pensiones? Yo no sé cómo van a crear las condiciones
de infraestructura y sanitaria para que eso funcione. Habría que ver, pues, cuál es el plan. Y preguntan, justamente, si hay la posibilidad de que continúen las clases virtuales, ¿se debe replantear la malla curricular? Sí, por supuesto. La malla curricular es una malla curricular del siglo V. O sea, esa malla ya tiene 15 siglos, por Dios. Miren, en el siglo V los romanos ya utilizaban, igual los griegos antes, ya utilizaban el famoso trivium y quadrivium. O sea, todo el currículo está basado en cosas afines a lo que llamaríamos la lectoescritura y cosas afines a lo que llamaríamos la matemática, la geometría, bueno, en aquella época la astronomía, la música, pero básicamente matemática y lectura, lectoescritura, que esa es la columna vertebral del currículo hasta hoy, de las pruebas censales y de PISA y de los exámenes de ingreso a las universidades y de las pruebas de aptitud y demás. O sea, tenemos 15 siglos no quiero decir lastre, ¿no? Pero de resistencia a algo distinto. Por otro lado, el currículo de secundaria peruano está inspirado en el currículo que acordaron en su momento, en 1890 y tantos, en Estados Unidos, la famosa Comisión de 10 que definió que la educación básica tiene que tener 12 grados, 8 de básica y 4 de secundaria. Bueno, en el Perú hay 11 nada más, pero en casi todo el mundo son 12. Y que la secundaria tenía que tener una serie de cursos que se parecen mucho a los que tenemos hoy en día en nuestra malla curricular. Entonces, claro, esa es una malla curricular antigua, segmentadora, porque todavía creen que hay que separar la economía de la historia, de la literatura, del arte, de la lengua, de la física, de la biología, es decir, que cada curso es como un cajoncito, un casillerito separado dentro de una cómoda y que uno tiene que ir llenando separadamente sin relación una con la otra, cuando lo que necesitamos es que los niños se enfrenten los temas del mundo real, los problemas del mundo real y buscarle solución. Y todo eso tiene una naturaleza interdisciplinaria, todo eso supone desarrollar proyectos que investigan un tema para encontrarle una respuesta, una solución, un prototipo, un modelo de resolver temas. Eso todavía no ha entrado en la escuela, la malla curricular tiene que ser así. Además, la malla curricular tiene que incorporar cosas como el diseño, por ejemplo, que es tan importante, o la solvencia digital como algo transversal, o el futuro como un insumo para el currículo que en el caso tradicional está orientado fundamentalmente al pasado. Es decir, todo eso lo que obliga es una malla curricular totalmente distinta que por ahora en el Perú todavía está ausente. Hay colegios progresistas en el mundo, colegios socioconstructivistas, colegios de vanguardia que están haciendo obviamente intentos innovadores de los cuales se puede aprender mucho, hay unos cuantos en el Perú también, pero todavía no es esa masa crítica suficiente como para que genere cambio. No incentiva mucho la innovación. El Ministerio de Educación todavía piensa que la innovación tiene que nacer del ministerio, cuando en todo el mundo se sabe que la innovación nace de las escuelas que innovan sobre sus propias espaldas, con sus propios riesgos y posibilidades, y cuando tienen un resultado, lo comparten, lo difunden. Y eso es lo que el Ministerio de Educación debería aprovechar como insumo para replantear sus políticas, pero mientras sea un régimen centralista, normativo, reglamentarista, que no respeta diferencias, que no incentiva la innovación, que no cree en la autonomía escolar, entonces, claro, vamos a seguir teniendo lo que tenemos hasta ahora. ¿Qué panorama se presenta a los niños y niñas de las comunidades alejadas si se mantiene la falta de conectividad? Miren, el Perú ha hecho un esfuerzo enorme en tratar de que los niños, sobre todo más desfavorecidos, más vulnerables, de las zonas periféricas y rurales, asistan a la escuela por lo menos 2 o 3 años. Porque todos los niños del Perú, prácticamente todos, van por lo menos a primer grado
eventualmente segundo y tercero, ya después empiezan a dejar de ir. Ese esfuerzo ha costado muchísimo de convencer a los padres, de llevar inclusive niños de las zonas rurales a educación inicial, algo impensable en el siglo pasado. Y que los niños avancen por la primaria y que los padres sientan de que es valioso que vayan al colegio por lo menos un tiempito, particularmente las mujeres que antes eran dejadas de lado porque tenían que ir básicamente los hombres al colegio. Bueno, todo ese esfuerzo, si este año se produce una desvinculación de niños y niñas respecto a los colegios, porque el Estado no creó las condiciones para mantener ese vínculo, va a implicar retrocesos notables, porque si los padres llegan a la conclusión de que no vale la pena ir al colegio porque los chicos no aprenden nada o porque las condiciones son las que conocemos hoy, esos niños no van a regresar después. Esos niños van a perderse. Y en términos generales, ¿cómo considera Y usted? entonces todo lo que hemos ganado hasta el año pasado va a perderse. ¿Cómo? Perdón, te había cortado la señal, pensé que había acabado con la respuesta. Sí, sí. Una nueva pregunta era, en términos generales, ¿cómo considera usted que estará la educación privada y esta cuando termine esta etapa? Dice, en términos de colegios públicos con exceso de alumnos y colegios privados quebrados. Bueno, lo primero es un sentido de realidad. El sentido de realidad nos dice que cerca del 80% de los nidos privados han cerrado y que de los alumnos que acudían de manera virtual a los nidos al principio, 60% no se mantiene conectado. Esos son datos de distintas asociaciones, en fin, siempre hay que tener pues un margen de duda, pero nos está hablando de un drama enorme, de todo un acumulado de experiencia docente y de niños que iban a la educación inicial, la valoraban como esa primera etapa tan decisiva en la vida de su desarrollo personal previa a la escolaridad, que este año no solamente se ha perdido para muchos, sino que ha terminado ahuyentando a una buena parte de los maestros calificados que sin trabajo pues han tenido que empezar a dedicarse a otra cosa. ¿Cómo se reconstruye todo eso? Toda esa educación inicial es un tema, digamos, que yo no lo he visto ser discutido, digamos, a niveles oficiales. Los privados que han tenido que devolver casas porque no podían pagar el alquiler o despedir profesores porque no había trabajo, yo no veo cómo van a reabrir en marzo del próximo año. Hay algunos sobrevivientes que todavía están dando la pelea, pero tienen muy poco incentivo oficial para que eso se sostenga. En cuanto a colegios, las asociaciones que han dado a conocer números son algunas de colegios grandes, digamos, que tienen una morosidad altísima y una reducción de niños, sobre todo en inicial, muy importante, con profesores despedidos y con sueldos reducidos que difícilmente se van a recuperar el próximo año. Y por otro lado, los colegios medianos y chicos, según la asociación, una de las asociaciones que los representa, dice que ya hay como 2.000 que han cerrado y otros 3.000 que están esperando a fin de año porque no pueden cerrar y dejar en el aire a los alumnos. Toda esa infraestructura, no solamente de servicio educativo que actualmente hasta el año pasado se prestaba, sino de experiencia docente, experiencia escolar, experiencia educativa, etcétera, está corriendo el riesgo de perderse. Y por otro lado, todos esos niños que han migrado a la escuela pública, más los que se han desvinculado del todo y no están ni en la privada ni en la pública, simplemente no están. Cantidades de adolescentes que simplemente no están yendo a la secundaria, ¿no? Porque tienen que trabajar o porque no saben cómo, o lo que fuera. Eso es un bolsón de no sé cuánto decir, 500.000, 600.000 alumnos que van a estar en riesgo y decenas de miles de profesores que
muchos de ellos de calidad que habrán escogido pues otra profesión o se estarán dedicando a otra cosa o ya no regresarán a su colegio de origen o lo que fuera. O sea, el daño ha sido enorme y yo creo que una de las razones ha sido la falta de tino del gobierno al principio de la pandemia para arrinconar a los colegios privados, digamos, contra la pared y obligarlos a tomar una serie de medidas de presión, de decretos legislativos que los obligaban a poner en manos de los padres la evaluación de sus costos y demás, y la reducción de pensiones que ha debilitado notablemente la capacidad económica de los colegios, y eso dura hasta hoy, porque aunque hayan fijado una pensión menor que la de principio de año, eso no quiere decir que la están cobrando. Yo he escuchado que el promedio es 70% de lo que están pudiendo cobrar. O sea, a la rebaja de pensiones que ya hicieron hay que agregarle otro 30 y pico por ciento de quienes no están pagando y que no se sabe si van a poder pagar a fin de año. Ese es el nivel de daño que se le ha hecho a la educación privada y que yo no sé cómo se va a recuperar. Obviamente hay colegios y hay nidos que han tenido la espalda, la fortaleza, la capacidad, la convocatoria a padres, la flexibilidad para llegar a acuerdos económicos, etcétera, que han hecho sostenible su institución de aquí hasta fin de año y quizás puedan todavía navegar el próximo año en las condiciones actuales, pero ¿cuántos de esos tenemos? Y si un colegio para sobrevivir tiene que reducir todo tipo de costos que le son necesarios, aumentar el número de niños por salón, conformarse con una tecnología gratuita porque no pueden pagar una formal y todo lo demás, quieran o no, le van a dar un servicio de menor calidad a los alumnos al que están habituados, no solo cuando la clase es presencial, sino también si la clase fuera a distancia, pero con todas las condiciones que le permitan operar adecuadamente y cubrir los costos que eso significa. Bien, ya estamos cerrando, estamos en los últimos minutos de Palabra de Café, un par de preguntas más. Una dice, la propuesta que presenta León Trachtenberg no guarda relación directa con el perfil actual del estudiante que propone el Ministerio de Educación que necesita memorizar datos para ingresar a la universidad. ¿Es posible en este tiempo, post pandemia, superar esta desarticulación? ¿Lo ve posible usted? No, no lo veo posible, o sea, pero no solamente porque los colegios tienen que hacer lo que les dice, por un lado el ministerio y por otro lado las mismas universidades. Pero yo les pregunto a las universidades, dígame una cosa, si ustedes pusieran como requisito de admisión que el estudiante tiene que evidenciar que ha hecho 100 horas de trabajo social de beneficio para la comunidad, ¿no creen ustedes que eso transformaría el orden de prioridades de lo que significa un estudiante que quiere ir a la universidad? Es decir, uno de los factores poderosos para modificar los quehaceres escolares es la universidad con sus exigencias de admisión. De hecho, ya algunas lo están haciendo. Por ejemplo, hay universidades que ahora para la admisión hacen, por decir, entrevistas. Y entonces los alumnos en el colegio se preparan para hacer entrevistas. O hay universidades que te piden un portafolio de tus trabajos, digamos. Entonces los colegios enseñan a los chicos a hacer sus portafolios. O sea, hay un poder ahí inutilizado todavía de parte de las universidades de que si replantearan las reglas de juego de ingreso a la universidad, impactarían en los colegios hasta más que el Ministerio de Educación, porque al final el Ministerio de Educación también tendría que encontrar la forma de que los chicos de colegio tengan un canal de acceso a la universidad. Por ejemplo, si la universidad le dijera a los alumnos, mira, para yo admitirte, tú tienes que haber inventado algo. A ver, muéstrame qué has inventado. Y el alumno que quiere entrar a la universidad tiene que hacer inventos. Entonces, creo yo que hay fuerzas externas que pueden empujar
digamos, al ministerio, a los colegios, a reformular sus prioridades y sus modos de enseñanza, pero no lo hacen. ¿Por qué, por ejemplo, cuando un postulante que está postulando a ingeniería, por qué no le hacen una evaluación, digamos, de sus capacidades artísticas? Su capacidad de creatividad, de expresión, de utilización de herramientas diversas para poder expresar una idea. ¿Por qué tiene que evaluarlo solamente en matemáticas? Y entonces todo eso podría traer como consecuencia que los colegios obviamente reformulen su visión de qué significa egresar del colegio en condiciones de ir a la universidad. Así que tal como está ahorita la cosa, lo que hacen los colegios es acomodarse, por un lado, a lo que el ministerio les exige como currículo y por otro lado, a lo que las universidades piden como requisito. Pero no basta pues con que el ministerio replantee el currículo a regañadientes, porque la verdad es que si uno mira lo que han hecho en las últimas décadas, uno se da cuenta que básicamente son cambios cosméticos, ¿no es cierto? Sino generar fuerzas de verdad, que le muevan el piso a todos los que deciden las políticas respecto a la educación básica. La penúltima pregunta dice, ¿qué tan necesario es enseñar a los estudiantes peruanos la constitución política del país o los roles de las diferentes instituciones del Estado? Una profesora que dice no los conocen los alumnos actualmente. Yo creo que todos los actuales congresistas, cuando estuvieron en el colegio, estudiaron la Constitución. ¿Y eso de qué sirvió? Miren lo que está pasando. No solo los congresistas, ¿no es cierto? Miremos los gobiernos que ha tenido el Perú desde el gobierno militar de Velasco en adelante. Todos ellos han estudiado educación cívica y todos sus hermanos menores, ¿no es cierto? Historia del Perú, moral, instrucción premilitar, todas esas cosas que dicen que generan amor a la patria, que generan disciplina, y miren el país, o sea, qué país más es más caótico, desorganizado, indisciplinado, y que no es capaz de atender las indicaciones de la autoridad que el Perú. Entonces, ¿qué te garantiza estudiar la Constitución? Pero nuevamente, ¿qué pasaría si los alumnos ahora, por ejemplo, que están en un proceso electoral, empiezan a discutir la legislación basada en la Constitución del proceso electoral? ¿Por qué tiene que haber paridad entre hombres y mujeres? ¿Por qué tiene que haber alternancia? ¿Por qué, digamos, cualquier candidato puede meterse en cualquier partido a última hora y convertirse en candidato? ¿Qué significa eso en términos de democracia interna? Discutir la disolución del Congreso. Y lo que dijo el Tribunal Constitucional al respecto para entender para qué hay un Tribunal Constitucional, por qué hay tanto lío para escoger a los miembros del Tribunal Constitucional. Si se supone que son jueces competentes, ¿cómo puede ser que si escojo a unos las decisiones serían de un tipo y si escojo a otros serían de otro tipo? Y etcétera, etcétera. Y entonces a partir de temas de la realidad que tienen que ver con la legalidad, con la democracia, con la Constitución y demás, es mucho más interesante, mucho más realista, mucho más aleccionador que decirle a un niño, mira, la Constitución está dividida en tantos títulos, tantos capítulos, y este es el uno, y los derechos humanos por aquí, y los derechos del trabajo, y los derechos de no sé qué, en fin. Ahora yo les pregunto a todos los que nos están escuchando y mirando, ¿ustedes se acuerdan lo que les enseñaron de educación cívica del colegio? ¿Alguno de ustedes se acuerda? Y yo tengo que ser honesto y decir, yo no me acuerdo nada. Yo lo que sé de educación cívica es lo que he aprendido en mi interacción con la ciudadanía, en mi preocupación por el bien común, en mi entendimiento de por qué existen ciertas normas y cómo se crean y cómo se construyen y para qué, en mi capacidad de confrontar, en mi capacidad de ser minoría frente a otros que piensan distinto y aún así ser aceptado en mi opinión. Ahí es donde yo aprendí educación cívica. Y finalmente la última pregunta dice,
mundialmente dicen que la educación virtual ha llegado para quedarse. En el Perú, ¿realmente la educación virtual será un complemento de la enseñanza presencial? Yo creo que si va a ser un complemento, perdimos el partido. O sea, me hace recordar como si fuera un curso más, ¿no? O sea, ahora ya tenemos cuántas áreas, tenemos 8, 9, no sé cuántas. Entonces va a haber una más que se va a llamar, no sé, pues educación virtual o qué sé yo. O sea, si uno lo imagina como un complemento, perdimos el partido, porque lo que ha ocurrido este año no es un complemento, es una integración. Y cuando regresemos al mundo presencial, esa integración se va a sumar, ampliar, acrecentar con todos los beneficios de la educación presencial. Y lo que van a hacer es integrarse. No es que va a haber un componente presencial y otro virtual diferenciables y que puedes tener uno, puedes tener el otro. En el mundo del futuro van a estar juntos, van a estar integrados. La clase presencial va a tener contenidos virtuales. Y entonces, si no entendemos que el mundo virtual tiene una serie de posibilidades que hay que aprender a acogerlas e integrarlas estructuralmente al quehacer de la vida presencial, como una herramienta más, como una posibilidad más, como una, digamos, una herramienta, ¿no? Un lenguaje que tiene una presencia también. Yo puedo estar en una clase presencial y en el momento de hacer investigación los chicos están trabajando de manera virtual. Y estamos en una clase presencial. O sea, tenemos que aprender a integrar más que a decir, bueno, vamos a regresar a lo que siempre tuvimos, pero, digamos, las tareas las ponemos en el aula virtual. O algunas reuniones las vamos a hacer de manera virtual, pero en esencia queremos seguir haciendo la clase presencial como siempre la hemos hecho. Bueno, ahí perdimos todo lo ganado en cuanto a la posibilidad de integrar, que es la educación del futuro. La educación del futuro es así, es una educación en la que el mundo virtual es un aula más dentro de todas las que hay en una escuela común. Y habrán modalidades donde el alumno tiene, digamos, una semana virtual, una semana presencial, o media semana presencial, media semana virtual, y habrán otras modalidades, sobre todo las que implican viajes, ¿no? Que el alumno puede estudiar 3 meses a distancia y un mes va a la sede donde se va a encontrar presencialmente para hacer laboratorios, para hacer talleres, para hacer proyectos, y habrán otros que más bien lo incorporan día a día en su quehacer de manera natural. Pero que va a estar, va a estar. Ignorar eso es desperdiciar toda la experiencia acumulada este año. Que en realidad debimos haberla ya incorporado hace 10 años, porque toda esta tecnología ya existe hace 10 años, o 8. Pero fue necesaria una cachetada como la de la epidemia para hacernos despertar y decir, oigan, esto está ahí, úsenlo, aprovechenlo, les va a dar ventajas. Bien. Muchas gracias, León Trachtenberg, reconocido educador especialista en estos temas, por el primer diálogo que hiciste, por responder, absolver todas las preguntas que nos han llegado desde el Zoom y también desde el Facebook Live, que la gente nos sigue viendo. Te agradecemos mucho por estar hoy día con nosotros y también los invitamos el próximo miércoles 18 de noviembre. Eduardo Vega es defensor del pueblo, estará con nosotros en Palabra de Café en la nueva edición, viendo el tema de derechos humanos en época de pandemia en nuestro país. Muchas gracias, León, por estar hoy día con nosotros. Sí, bueno, gracias a ustedes por la invitación. Y lo único que me queda decirle a todo tu público, que parece que es numeroso, no me hagan caso en nada de lo que he hecho. No me hagan caso. Porque lo que yo he dicho es lo que yo pienso. Y yo sería un mal maestro si ustedes piensan como yo pienso. Yo lo que he querido es provocar en todos ustedes, a partir de lo que yo pienso, la posibilidad de que ustedes hagan su propia reflexión, su propio pensamiento, generen sus propias ideas, se confronten conmigo, discrepen,
piensen distinto, no importa, tómenlo como una provocación y no como que si yo dije una cosa, entonces ustedes consideran de que eso está bien, eso está mal y en función de eso van a actuar. No, no, olvídense de mí, métanse ustedes en sí mismos y pregúntense de todo lo que han escuchado, lo que han pensado, qué cosa les resulta relevante para que ustedes hagan lo que está a su alcance en aquellas cosas que para ustedes son relevantes. Así que muchas gracias y bueno, hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Definitivamente tus palabras han calado. Hay profesores, hay docentes, educadores, padres y madres de familia, y lo vamos a tener muy en cuenta, sobre todo para repensarlo en este tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los amigos que nos han seguido por Facebook y por el Zoom. Hasta el 18 de noviembre. Gracias.